Bueno, hola a todos compañeros, sean bienvenidos al desarrollo de mi proyecto de econometría que se titula Índice de Desarrollo Humano explicado por otras variables económicas y sociales. Bien, entonces empecemos con un primer análisis. Y es que el estudio tiene como propósito determinar en qué medida la varianza total del índice de desarrollo humano, IDH, puede ser explicado por otros índices económicos de gobierno y sociodemográficos en un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, al tratar con indicadores donde se analizan características económicas de gobierno y sociodemográficas, un primer análisis nos puede llevar a pensar que entre más positivos sean los resultados de las variables de interés, más alto deberá ser el índice de desarrollo humano. Entonces, el objetivo de este estudio pues, será la estimación de un modelo del que se extraerá el valor R cuadrado para determinar en qué medida la varianza total del IDH se puede explicar por las demás variables, y se extraerá el intercepto y los coeficientes de las variables para la construcción de una ecuación ajustada del modelo, de la siguiente manera, como lo pueden ver en pantalla. Bien, entonces la población de este estudio son 64 diferentes países de diferentes continentes, de los cuales se consiguieron, o bueno, se rescataron los indicadores de las variables de interés y pues sí. Entonces, es importante entender qué es el IDH. El IDH es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se utiliza para clasificar a los países en tres niveles de desarrollo humano. El primero es la esperanza de vida, que se define como el desarrollo de una vida larga y saludable de la población. En segundo, pues serían los conocimientos, que se mide bajo la tasa de alfabetización de los adultos y las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria y terciaria. Y por último, un nivel de vida digno, que se mide por el PIB per cápita en dólares estadounidenses. Ahora, ¿cómo se calcula? Para el cálculo del IDH se crea como un índice de las tres variables que ya dije, las consideradas, y pues el rendimiento de cada componente se va a expresar como un valor entre 0 y 1, aplicando la siguiente fórmula que pueden ver ahí. Y posteriormente, pues el IDH se calcula simplemente como el promedio de esos tres índices. Bien, entonces, ¿cuáles son las variables de interés de este proyecto? Entonces, en primer lugar, encontramos el índice de democracia, que determina el rango de democracia de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Luego encontramos el índice de percepción de la corrupción, que es el que clasifica a los países por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Luego el índice de competitividad global, que es el índice que mide un conjunto de instituciones políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible para hoy y a medio plazo. Luego encontramos el índice mundial de innovación. Este informe pues expone y clasifica a los países de Europa, Asia, América, África y Oceanía en términos de su entorno favorable, así como sus resultados con relación a la innovación. Luego encontramos el índice capital humano, que proyecta el potencial productivo de la próxima generación de trabajadores en función del entorno económico, laboral, educativo y de salud. Y finalmente, pues el índice de paz global, que es un indicador que mide el nivel de paz en un país o en una región. Ahora, continuamos con la especificación y estimación del modelo. En este caso, pues se estimó un primer modelo incluyendo todas las variables de interés en el estudio. Entonces, pues, una vez se estima el modelo en RStudio, pues podemos apreciar que las variables utilizadas, las que son verdaderamente significativas, son el índice de competitividad global, el índice de democracia, el índice de capital humano y el índice de percepción de corrupción. Como lo podemos apreciar aquí en el resumen del modelo estimado, podemos ver que son las realmente significativas. Bien, entonces para ello vamos a estimar un segundo modelo, el modelo ajustado, donde ahora solo incluimos las cuatro variables que ya mencioné y podemos ver que efectivamente todas parecen ser significativas o muy cerca. Entonces, pues listo, a partir de este nuevo modelo tenemos la siguiente ecuación para la estimación del índice de desarrollo humano, como la pueden ver acá. Bien, entonces ahora continuamos con la verificación de los supuestos del modelo de regresión. En cuestión de autocorrelación de residuales, podemos ver gráficamente mediante la construcción de una serie de tiempo de los residuales y su prueba de autocorrelación es simple que los errores no están correlacionados. Ahora, por el lado de la prueba de homoelasticidad, pues haciendo la Rorschach test, pues rechazamos la hipótesis nula. Es decir, los errores no tienen varianza constante y pues no se cumple el supuesto de homoelasticidad. Ahora, la prueba de multicolinealidad. Podemos ver que no se cumple el supuesto de multicolinealidad porque encontramos que los valores de las variables son superiores a 2 y bueno, y en algunos casos superiores a 5.
Entonces, esto quiere decir que se pueden explicar, que algunas variables se pueden explicar como combinación lineal de otras variables independientes. Sin embargo, pues estos resultados afortunadamente no afectan a la bondad del modelo estimado. Ahora, medida del error. Pues podemos apreciar mediante este resultado que ven aquí que la medida del error es 0. Ahora bien, no hay correlación entre las variables independientes y el error. Bueno, haciendo la prueba correspondiente, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que al menos una de las variables independientes puede explicar el comportamiento del error. Es decir, que las variables y los residuales estarían correlacionados. Ahora, los errores siguen una distribución normal. Pues según la Harkevera test, pues haciéndolo podemos darnos cuenta que no se tienen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que los errores efectivamente siguen una distribución normal. Ahora, vamos a poner a prueba el modelo. Entonces, como ejercicio para poner a prueba este modelo, vamos a recoger los datos de los 4 índices seleccionados para el modelo de estimación para como estimar el IDH de España. Entonces, obtenemos un índice de percepción de corrupción de 61, un índice de competitividad global de 75,28, índice de capital humano de 0,65 e índice de democracia de 7,94. Utilizando la siguiente pues, la ecuación estimada, la ecuación ajustada, obtenemos un valor de 0,89. Y ahora, para dicho año encontramos que el IDH que realmente se observó para España fue de 0,90. Entonces encontramos que es una muy buena estimación. Ahora, pensamientos finales. Entonces, una vez analizados los resultados obtenidos de los dos modelos, podemos apreciar que el modelo ajustado es bastante acertado, pues todos sus componentes son significativos y su R cuadrado de 86% nos demuestra que el modelo tiene una gran capacidad explicativa. Además, encontramos que las variables de gobierno económicas fueron las que resultaron ser realmente significativas para el modelo. Entonces, en respuesta a la pregunta inicialmente planteada, podemos decir que la varianza total del IDH se explicada en un 86,31% por el modelo estimado. Y bien, por otro lado, la hipótesis planteada pues se cumplió según lo observado en los resultados obtenidos, pues las variables escogidas para la estimación del modelo pues fueron bastante acertadas para lograr estimar un modelo significativo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.